Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Comercio abierto las 24 horas. Esa es la propuesta que hace el Gobierno Nacional para promover las ventas durante el día sin IVA el próximo 21 de noviembre. Y en Bogotá listan varios planes piloto para que la ciudad funcione todo el día, toda la noche también. Analizaremos todo esto con el vocero de FENALCO en la capital de la República. Retiros de cesantías siguen aumentando, así lo revela Asofondos, que habla de más de 5 billones de pesos desembolsados desde el pasado mes de enero. ¿Para qué están usando esos recursos los colombianos? El vicepresidente de Asofondos nos responderá sobre este y también sobre otros temas. El negocio de la higiene femenina. Los productos dedicados a atender las necesidades de las mujeres están creciendo no solo por el dinero que se mueve, sino en innovaciones tecnológicas. Detalles con la movida empresarial de Juan Fernández. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las estrategias que está proponiendo el Gobierno Nacional para impulsar las ventas anticipadas de fin de año, preservando los protocolos de bioseguridad. Mediante una circular dio recomendaciones a los alcaldes y a los gobernadores en todo el país para que el 21 de noviembre, cuando se celebre el tercer día sin IVA, el comercio pueda funcionar las 24 horas. Son 10 los lineamientos del gobierno a los alcaldes y gobernadores para la tercera jornada del día sin IVA, entre ellas que el comercio tanto presencial como virtual funcione las 24 horas el próximo 21 de noviembre para evitar las aglomeraciones y las congestiones en las plataformas digitales. Las jornadas 24 horas son jornadas que ya se han hecho en el país, se han hecho en años anteriores, en época de Navidad. Esto es una jornada de 24 horas que se puede hacer, pero hay que mencionar mucho que esto es en coordinación con la alcaldía, con la policía, obviamente. Recuerde que para esa jornada las ventas de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones serán de manera virtual en los grandes almacenes para evitar aglomeraciones y según la circular del gobierno, los comerciantes deberán realizar una programación para que los clientes retiren los productos de las tiendas en las siguientes 2 semanas. En el anterior día sin IVA, digamos que en un 95% de las plataformas no tuvieron inconveniente. Hay una en particular que presentó lo que se denominaron filas virtuales, pero digamos que hemos venido trabajando con ellos precisamente para que esté la mayor disponibilidad y no se tenga ningún inconveniente por parte de los usuarios. Comerciantes piden 2 cosas de cara a este tercer día sin IVA. Insistimos que el resto de compras que no sean electrodomésticos y equipos digitales se le compre al productor nacional, que es muy importante para seguir acelerando la reactivación que todos necesitamos. Invitamos a aquellas empresas que puedan pagar la prima de manera anticipada a que se unan a esta iniciativa del Gobierno Nacional. En los municipios con alto contagio, el Ministerio de Salud podrá emitir restricciones para este día. Virólogos piden que los colombianos eviten las aglomeraciones para esa fecha. Si no vamos a comprar, no salgamos, quedémonos en la casa. Si vamos a comprar, tratemos de usar los recursos tecnológicos. Estamos muy bien de recursos tecnológicos. En las últimas horas esa propuesta la hizo también la alcaldesa Claudia López. Es la mejor combinación, 0 riesgo en COVID y en cambio contribuimos a una actividad económica que genera empleo y genera oportunidades. La circular pide que se cumplan los protocolos exigidos para cada sector comercial expedidos por el Ministerio de Salud y recuerde que el incumplimiento de las medidas tiene sanciones que pueden llevar al cierre del establecimiento. Pero también hay propuestas desde la Alcaldía de Bogotá que buscan convertir a la capital en una ciudad abierta las 24 horas. Con ese objetivo en la mira ya están preparando 2 planes piloto para comienzos del mes de diciembre. Uno de los objetivos del distrito es reactivar la economía y en ese sentido la idea de que Bogotá funcione las 24 horas al día, 7 días a la semana cobra más fuerza que nunca. Tanto así que en los primeros 2 fines de semana de diciembre se hará el primer piloto Bogotá 24 horas. Tenemos no solamente comercio, que es como lo evidente, sino que también tenemos salud, tenemos por ejemplo notarías, gimnasios, restaurantes, prácticas espirituales, las iglesias de la zona van a estar abiertas.
los servicios de peluquería, por ejemplo, me preguntaban que si podían hacerse un manicure a las 4 de la mañana. El piloto se hará en la localidad de Chapinero, entre las calles 67 a la calle 90 y desde la carrera 9 hasta la avenida 15, y estará articulado con la estrategia Bogotá Cielo Abierto de la Secretaría de Desarrollo Económico. Vamos a poner refuerzos de, obviamente, seguridad, vigilancia, control, y también, por supuesto, se va a reactivar el empleo. Entonces, por eso el enfoque en esa zona es tan importante. Es un polígono que además nos tiene la oferta específica para el Transmilenio, para que opere 24 horas en esa zona. En diciembre, cuando las compras y las aglomeraciones crecen, la estrategia se vuelve fundamental para los comerciantes. No, pues me parece espectacular, más después de todo el tiempo que estuvimos encerrados y todo lo que nos ha costado a la zona y especialmente a los restaurantes volvernos a reactivar. Para los compradores también es positiva la iniciativa. Sí, yo creo que sí es bueno aprovechar, pues, y también pues para colaborarle al comercio, ¿no?, que ha sido tan afectado y golpeado pues en esta pandemia. ¿Cómo estaría la seguridad? Porque eso es lo que hoy día está pues premiando muchísimo, la seguridad, porque donde uno salga está pendiente de por lo que oye en las noticias y todo. Esta estrategia se suma al día sin IVA y al pago adelantado de la prima, todo para anticipar las compras navideñas, reactivar la economía y evitar aglomeraciones. Además, hay que tener en cuenta que muchas empresas están anticipando el pago de la prima de diciembre. Y para saber cómo reciben los comerciantes estas propuestas, le doy la bienvenida al doctor Juan Esteban Orrego. Él es el director de FENALCO Bogotá. Doctor Orrego, buenas noches. Bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes nuevamente y más en este momento de tanta expectativa para el comercio. Doctor Orrego, muchas gracias a usted. ¿Cómo le suena esta idea de que el día sin IVA sea a las 24 horas? Es decir, que los almacenes estén abiertos casi hasta la medianoche. Bueno, nos parece maravilloso. La idea es que esté abierto desde las 0 horas del 21 hasta las 12 horas del 21, inclusive más si se pudiera. De esta forma, la gente va a poder salir a aprovechar la oportunidad que es tener ese día sin IVA, ese adelanto de las primas que tantas empresas privadas ya están haciendo el esfuerzo para pagarlas antes del 21, y de esta forma pues vamos a salir beneficiados todos. ¿Qué recomendaciones hay para la gente para ese día sin IVA, el tercero? Es un sábado, porque hay restricciones para comprar, por ejemplo, electrodomésticos en sitios que generen grandes aglomeraciones. Así es, pues no, lo ideal sería que las personas iniciaran desde muy temprano sus compras cuando hablamos de que se va a hacer por métodos electrónicos, cuando se hace por comercio electrónico, pues es muy importante que lo hagan desde muy temprano para evitar las congestiones que ya hemos visto en otras ocasiones. También es un hecho que las grandes superficies han trabajado fuertemente en sus plataformas para evitar las aglomeraciones y las largas colas que ocurrieron en el segundo y en el primer día sin IVA. Y también el comercio presencial, en la medida que las personas utilicen ese horario extendido, van a tener una situación de menos riesgo porque va a haber menos gente. Esto le permite a la gente moverse con más tranquilidad, evitando aglomeraciones, y recordemos que la disciplina de los protocolos de bioseguridad no se puede en ningún momento disminuir. Tiene que estar al orden del día porque esto es lo que nos va a permitir disfrutar de este día, de estas compras para diciembre, y sin que luego nos tengamos que lamentar de pronto haber obviado alguno de los pasos. Y doctor Orrego, ¿qué le han dicho a usted los comerciantes? ¿Sí van a tener abiertas sus puertas hasta las 23 horas con 59 minutos? Sí, vamos a tener un Bogotá despierta en la noche del 21, inclusive muchos van a iniciar sus labores desde más temprano, porque lo que se busca es tener un movimiento de mercancías muy importante, un movimiento de inventarios, y que las personas realmente puedan salir y hacer sus compras, que se están ganando un gran descuento, y este descuento es por el no pago del IVA, gracias al esfuerzo que el gobierno nacional está haciendo para este menester. Doctor Orrego, hablando de Bogotá despierta, ¿cómo reciben ustedes esos pilotos que se quieren hacer para que eventualmente tengamos una ciudad funcionando las 24 horas? ¿Eso es viable en una capital como la colombiana? Eso es necesario. Si recuerdan un poco, antes de que se iniciara la pandemia, teníamos ese primer piloto para el 30 de marzo en un sector, un polígono muy similar al que se va a hacer en esta ocasión. En la medida que la ciudad haga mejor uso de su infraestructura, va a generar más empleo, la movilidad se va a mejorar y la seguridad también, porque no se nos olvide que la soledad es cómplice. Entonces nosotros
Creemos que esto es una gran alternativa para la reactivación económica y que va a permitir que se generen muchísimos empleos más que tanto estamos necesitando hoy día en Bogotá y en todo el país. Pero así como en otros países, como en otras grandes ciudades, ¿cree usted que sí hay una cultura en Bogotá como para salir a hacer una compra a las 2, a las 3 de la madrugada, no solo por la despertada, sino también por el susto a la inseguridad que hay en la capital? En la medida que se empieza con esta dinámica, la gente empieza a acoplarse a este mundo y empieza a hacer uso de estos horarios. Esto va a significar que muchas personas van a tener una actividad laboral nocturna. Entonces esas personas, en la medida que salen de sus oficios, van a hacer sus compras o van a ir al banco o van a ir a la notaría, van a hacer sus actividades y de esta forma vamos a poder tener una ciudad mucho más eficiente. Y le va a permitir esto a la gente, pues también estar más tranquila en lo que tiene que ver con los aforos de los establecimientos comerciales. Entonces, en la medida que nosotros le apostemos a este Bogotá de 24 horas, es más, yo invito a las personas que tengan cualquier tipo de actividad en esos días que vamos a tener el piloto de 24 horas, a apoyarlo, a hacer un ensayo. De esta forma vamos a generar más empleo y poco a poco vamos entrando en esta cultura de las ciudades de 24 horas que terminan beneficiando absolutamente a todos. Doctor Orrego, hablábamos hace unos segundos sobre este tema de que cada vez más empresas, sobre todo las más grandes y las que no han sido tan golpeadas por la crisis del coronavirus, están anticipando el pago de la prima para sus empleados, para hacer ese pago finalizando el mes de noviembre. ¿No les preocupa a ustedes que esa plata no termine en el comercio como se espera, no dinamice el comercio, sino que las personas cojan ese pago anticipado de la prima para resolver otros asuntos de pronto que se han venido acumulando por la misma crisis del coronavirus? El adelantar la prima lo están haciendo inclusive empresas que no están muy bien, apostándole al tema de la reactivación económica. Obviamente nosotros esperamos que la gran mayoría de ese recurso termine en el comercio, termine rotando mercancías y de esta manera pues se termina dinamizando toda la cadena productiva, porque recordemos que el comercio es el final de esa cadena. Seguramente una parte de esos recursos se van a ir a pagar deudas, pero de esto de una manera u otra termina agilizando y termina moviendo la economía. Es muy importante que el dinero circule, que la gente pague lo que debe, que tenga una deuda y la pueda pagar, realmente haga ese pago para que la economía se mueva. De esta forma todos salimos adelante. Una última pregunta, doctor Orrego, no solo por el día sin IVA, sino que también se vienen otras fechas de descuento. ¿De qué deben estar pendientes y qué oportunidades, descuentos pueden aprovechar los bogotanos en estas semanas finales del año? Bueno, posterior al día sin IVA viene el Black Friday, que es otra oportunidad, es un fin de semana completo, donde hay un movimiento importante. Vamos a tener también un fin de semana completo en promociones de temas turísticos. Y la verdad, el comercio se está esforzando en forma importante para atender las necesidades de los consumidores. De esta manera, pues la gente va a poder comprar lo que necesita y el comercio va a poder mover sus cajas. Y de esta forma vamos reactivando la economía poco a poco. Y también se está haciendo un esfuerzo muy importante en la atención al cliente. No podemos permitir por ningún motivo que se nos baje la moral. Tenemos que estar optimistas, tenemos que estar buscando alternativas, porque esta pandemia la tenemos que superar entre todos. Así será, doctor Orrego. Le deseamos muchos éxitos en estas jornadas de descuento para que ojalá el comercio tenga una recta final de año muy positiva, pues después de esa crisis tan tremenda por la que atravesaron en los momentos más duros de la pandemia. Que tenga una feliz noche y gracias por acompañarnos como siempre aquí en Signo Pesos. Muchas gracias y feliz noche para todos. Con Fenalco Bogotá. Regresamos a Signo Pesos. El desempleo y las necesidades de muchas familias afectadas por la pandemia siguen generando retiros de cesantías. Para conocer las cifras de estos movimientos y analizarlas, saludo al doctor Jorge Llano. Él es el vicepresidente técnico de Asofondos. Doctor Llano, buenas noches. Bienvenido nuevamente a Signo Pesos. Un gusto tenerlo por aquí nuevamente. ¿Cómo ha estado? Un placer estar ahí con ustedes en esta noche y pues siempre estar acá en Signo Pesos es en serio un placer. Doctor Llano, ¿cuánta plata de las cesantías han retirado los colombianos en este 2020 golpeado por la pandemia? ¿Esto nos puede dar de pronto alguna visión de cómo están utilizando los colombianos estos recursos? Pues recordemos que
se pueden utilizar primero para diferentes usos, que está vivienda, compra de vivienda, mejoramiento de vivienda, educación, terminación de contrato, y por motivo de la pandemia se habilitó una nueva causal de retiro, que es disminución de ingresos. Por todas estas causales, en el año corrido, a octubre, se han retirado 5.5 billones de pesos, que es un crecimiento del 2% con respecto al mismo periodo de 2019. Pero uno pensaría que por la crisis el incremento en el retiro de las cesantías, porque ustedes nos han dicho que esto es un seguro para momentos críticos, iba a crecer significativamente y no está ocurriendo. Pues ahí es importante ver cada uno de esos usos cómo se está comportando, porque si uno mira, por ejemplo, temas de vivienda, ya sea mejoramiento o compra de vivienda, lo que se ha visto es una reducción del uso de cesantías para esos usos. Pero si uno mira terminación de contrato, se ve que hay un crecimiento importante en el uso o en el retiro de cesantías para esos fines. Entonces, cada una de esas composiciones tiene su propia historia. Por dar un ejemplo, en educación se observa una caída del 17% en retiro de cesantías para educación, que eso responde mucho a lo que salió hace poco del DANE con una inflación negativa del sector educación de 4.03%, y eso tiene pues mucho que ver con las disminuciones de matrículas. Igual pasa con vivienda, que por ejemplo las ventas se han reducido fuertemente, un 9% impulsado por Novis. Entonces todo eso también afecta el retiro de cesantías, pues contando también que los meses que estábamos en confinamiento se bajaron los retiros por el simple hecho de que la gente estaba muy acostumbrada a ir a las oficinas a hacer el retiro. Entonces, todos estos son variables que afectan, pero terminación de contrato de disminución de ingresos sí ha tenido un comportamiento importante, y lo que ha hecho es precisamente que ha sido un colchón para todos esos hogares que se han visto afectados por la pandemia. Entonces, ¿está bien decir esto, que los colombianos están retirando cesantías o menos cesantías para vivienda y para educación, pero están retirando más cesantías para momentos de desempleo o de disminución en sus ingresos afectados por la pandemia? Ese sería un perfecto titular, muy acotado a lo que está sucediendo realmente con ese uso de cesantías en Colombia. Y pues la invitación que siempre hacemos es precisamente a que guardemos las cesantías para estos momentos, para estas coyunturas, digamos, para estos, momentos difíciles del mercado laboral, cuando estamos en desempleo o cuando pasamos a un trabajo informal. Para esos momentos son las cesantías, para estar mucho más tranquilo mientras uno consigue un nuevo empleo con todas las condiciones de ley. Doctor Llano, usted habla de una nueva causal para poder retirar las cesantías, permitida precisamente en momentos de pandemia, y es que cuando las personas vean disminuidos sus ingresos, no necesariamente perdieron su trabajo, pero les bajaron de pronto su mensualidad, tienen el permiso, la autorización, algo que no ocurría antes para retirar cesantías. Por esa nueva causal, ¿cuánto han retirado las personas? Por esta nueva causal se han retirado cerca de 340.000 millones de pesos, y nosotros desde Asofondos celebramos cuando se tomó esa decisión, porque creemos que ese sí es un uso óptimo de las cesantías. Ese, digamos, lo que se estaba pensando cuando se creó ese decreto de emergencia económica es que hay una población que se ve, ¿no?, o tiene unos efectos en su ingreso, una disminución en sus ingresos, y para compensar esa diferencia se pudiesen sacar las cesantías y poder tener su ingreso constante y estable en el tiempo. Entonces es un uso que está totalmente pensado para coyunturas difíciles laborales, y en ese sentido nosotros apoyamos la propuesta, y no solo la apoyamos, sino que además se definió por parte de las administradoras de no cobrar en particular, al igual que no se hace para terminación de contrato. Doctor Llano, ¿ustedes han visto alguna disminución en los aportes a los fondos de cesantías por todo este tema de tantos millones de empleos destruidos por la pandemia? Realmente no, porque acordémonos que las cesantías tienen sobre todo un pico en recaudo que es en febrero. Las cesantías se pagan antes de febrero 14, ahí es donde todas las empresas y los trabajadores dependientes deben recibir sus cesantías, y eso fue antes de la pandemia. Entonces realmente se vio un comportamiento incluso muy favorable de recaudo. Y luego ya en marzo fue que empezamos a ver todos esos efectos de la pandemia, y ahí lo que se empezó ya a hacerle un seguimiento mucho más continuo es a los retiros, para ver efectivamente en qué están utilizando las cesantías los colombianos, y como lo decíamos ahora, se están utilizando sobre todo para esos fines últimos, y el objetivo principal de las cesantías que es dar tranquilidad cuando hay una contingencia laboral como la actual.
Doctor Llano, una última pregunta, una pregunta final. Hemos retirado 5,5 billones de pesos en cesantías hasta lo que va corrido este año, pero ¿cuánto quedan ahorrados? ¿Cuánta plata quedan en los fondos de cesantías todavía? En los fondos de cesantías privados hay 14.4 billones de pesos. Si le agregamos a eso la administradora pública, que en este caso es el Fondo Nacional del Ahorro, hay otros 6 billones de pesos para un total de cerca de 21 billones de pesos, que es plata pues para los colombianos, para enfrentar estos choques. Esa es la plata pensada para dar liquidez y darle tranquilidad a los colombianos mientras consiguen un nuevo trabajo o mientras estabilizan sus ingresos. Todavía es un monto importante, 20 billones de pesos para cerca de 10 millones de afiliados. Entonces, pues la invitación es a que si tienen una emergencia laboral, utilicen esos recursos, que para eso están las cesantías. Pues doctor Llano, muchas gracias por explicarnos estas cifras. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer estar acá. Las cesantías, un seguro. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 1.394.685 y corresponde al número de deudores bancarios que han accedido al nuevo programa de acompañamiento a fin de obtener facilidades para el pago de sus obligaciones. Los créditos que han obtenido redefinición, como se le llama técnicamente, de las condiciones de estos créditos suman 25,5 billones de pesos. Todo esto entre el 1 de agosto y el 28 de octubre de este año, según el último reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y es la hora de hablar del mundo de los negocios con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy la historia es sobre el negocio de la higiene femenina, un mercado con mucha competencia, por supuesto, pero también con mucha innovación y que sin que se haga mucho ruido, se está moviendo como nunca antes y que va mucho más allá de las toallas higiénicas. Pero para empezar, porque desde ahí se desprende buena parte del negocio, le doy cifras de mercado. Colombia es un país en el que al año se venden unos 2.800 millones de unidades de toallas higiénicas, incluso un poco más. En pesos son más de 700.000 millones de pesos. En empresas lideran Familia, Johnson & Johnson y Kimberly Clark, con marcas como Nosotras, Kotex o Stay Free. Pero ese solo es un segmento del negocio del que han entrado a participar desde las copas menstruales hasta la ropa interior, y fíjese que parte de esa innovación en productos tiene que ver con el impacto ambiental que generan las toallas y los tampones, y mire los ejemplos. Familia está en todo ese proceso de comercialización de su línea de ropa íntima reutilizable, 50 veces a lo sumo, absorbente, a la que incluso le han puesto varios modelos, colores y múltiples tallas, y se vende por internet. Juan, precisamente este segmento, ¿qué tipo de innovaciones ha tenido? El mercado, Víctor, ha abierto nuevas posibilidades e ideas de negocio. Mire la patente que hace poco otorgó la Superintendencia de Industria y Comercio a la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla por un modelo de ropa íntima femenina que contribuye a la reducción de los cólicos, producto del periodo menstrual. Ese invento es de una diseñadora de modas, María Fernanda Coronado, quien ha desarrollado la iniciativa hace unos 3 o 4 años junto con profesores de la universidad. Esa prenda está elaborada con poliéster como textil principal, y en la zona abdominal tiene tela hecha a base de microfibra que se puede calentar a través de un circuito de control flexible que también se ajusta al cuerpo. Eso hace que el calor de la prenda, que se puede graduar, produzca desinflamación del cuerpo en un proceso similar al que se consigue con bolsas de agua caliente. Y esa patente lo que hace es que el creador recibe la exclusividad para la explotación comercial del modelo durante 10 años, bien sea directamente o a través del otorgamiento de licencias de terceros. No sé qué tanto éxito tengan este par de iniciativas, pero de alguna manera, como vemos en esta movida de hoy, Víctor, si se adelantan en muchos procesos de innovación en todo este tema de la higiene femenina y sus derivados, puede que funcione. Seguramente funcionará. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. La brecha salarial y doméstica entre hombres y mujeres en Colombia sigue siendo muy alta. Así lo asegura un informe de las Naciones Unidas que revela además el tiempo que pasan las mujeres en trabajo doméstico no remunerado. Esta mujer recuerda el día que le negaron un trabajo por ser mujer, pero además por tener hijos.
Yo tengo una niña de 2 años, me dijeron que no, que porque sacaba muchos permisos que no me daban el empleo. Como ella, hay muchas otras que se enfrentan día a día a la gigantesca brecha entre hombres y mujeres en Colombia. Así tengamos los trabajos que tengamos, siempre son menores y con menos sueldo. Siempre en las empresas prefieren los hombres que a las mujeres. De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, 3 de cada 10 mujeres en Colombia no tienen ingresos propios y las que sí lo tienen ganan un 12% menos que los hombres. Los hombres siempre ganan 500, 600, 700 más, 700.000 pesos más, 800. A las mujeres siempre nos tienen con el mínimo. Pero a esto se le suma que el 89% de las mujeres tienen un trabajo doméstico no remunerado. Cuando las mujeres están insertadas en el mercado laboral, siguen realizando dedicando más tiempo a este trabajo doméstico no remunerado y además su remuneración es inferior cuando están trabajando. Entonces, trabajan más horas, reciben menos recursos y además tienen esta doble jornada. Según la ONU, las mujeres pasan 7 horas de su día en trabajo doméstico no remunerado. En el ámbito rural son mucho mayores las diferencias, son hasta 3 veces más. Y tiene que ver con esa redistribución que se hace de los cuidados al interior de los hogares y también con las propias empresas y el Estado que sigue delegando esa carga en las mujeres. O sea, las mujeres hacemos más y ganamos menos. ¿Le ha pasado? Sí, sí me ha pasado mucho. ¿Y qué opinan los hombres? Todo depende de la persona, de la capacidad, o de pronto hay un freno que se pone en la persona de avanzar en ciertas metas en la vida, y creo que uno de esos es ellos. Para expertos, la responsabilidad de quitarse el prejuicio y cerrar esta brecha está en el Estado, los empleadores y líderes, más que en los hombres. Lamentablemente esa brecha se ha hecho mucho más grande por la pandemia. Ahora vamos con esto, los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Se mantiene el ambiente positivo en los mercados, aunque no ganaron tanto como ayer por la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Tasa representativa del mercado para mañana en Colombia, 3.650 pesos con 50 centavos, subió 4 pesos con 35 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 3,68%, se ubicó en $43.96 por barril. El precio interno del café colombiano bajó un poco y quedó en promedio para mañana a 996.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó muy poco, 0,02%. La acción más valorizada fue la de la textilera Fabricato, con una ganancia de 22,08%, y la acción que más cayó fue la de Celsia, con un retroceso de 2,93%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El Ministerio de Minas y Energía decidió mantener estables los precios de los combustibles para este mes de noviembre. Así las cosas, el precio de referencia del galón de gasolina correspondiente por ciudad será el siguiente. En Bogotá se mantienen 8.250 pesos, Medellín 8.179 pesos, en Cali 8.224 pesos y en Barranquilla 7.910 pesos por galón. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.